hablaros hoy de tres cosas. Os quiero hablar de lo que es el fruto del Espíritu, os quiero hablar de cómo es una iglesia sin el fruto del Espíritu y de cómo es la iglesia con el fruto del Espíritu. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque es domingo de Pentecostés, obviamente, entonces toca hablar del Espíritu Santo. Fijaos, hermanos, que hace 2000 años la iglesia primitiva decidió, como una labor fundamental para que la gente pudiera entender la importancia del Evangelio, dividir el año en tres partes y hacer tres grandes fiestas, como hacía el pueblo de Israel, ¿no? Que para recordar a Dios tenía sus fiestas. Pues cuando Constantino cristianizó, la sociedad en aquel tiempo romana, se decidió junto con la iglesia hacer tres grandes momentos. El primero es la Navidad, ¿verdad? El segundo es la Semana Santa y el tercero, ¿lo adivináis? Pentecostés. Ahora, ¿cuántos de aquí celebramos en nuestra casa el día de Pentecostés en familia como en Navidad? ¿No, verdad? ¿Y cuántos celebramos y nos cogemos 5 días en Semana Santa que digan Pentecostés para celebrar la fiesta de Pentecostés? ¿Verdad que tampoco? Y sin embargo, es un día igualmente de señalado y de importante porque, como veremos hoy, es el día en el que nace la iglesia. Y fijaos que Pentecostés originariamente era una celebración del tiempo de cosecha que se hacía en familia y se celebraba en familia. Por eso dice que estaban reunidos en Jerusalén gente de todas las partes de la tierra que habían ido a Jerusalén ¿a qué? A celebrar el día de Pentecostés. O sea que era una celebración, un día de gozo y de fiesta donde todo el pueblo se había unido. Lo que ocurre es que ese día, el día de Pentecostés, que significa 50, Pentecostés es cuancagésimo, ¿vale? Ocurrió algo extraordinario. Y lo hemos leído, ¿verdad? Y eso extraordinario tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora y que nos habla Gálatas, que es la vida en el Espíritu. Si yo os preguntara, imaginaos, 3 situaciones. Una familia a medianoche ejecutando cuidadosamente unos planes para escapar a escondidas, cruzando el paso de una frontera. Un hombre parado fuera de las paredes de la prisión que toma el aire bañado por lo que parece ser un nuevo sol. Y la tercera escena es una mujer, una joven viajando en un tren a un país desconocido, lejos de los efectos de las drogas que invadían su cuerpo y del peligro con el que le amenazaban si que conseguían destruirla. Estas 3 escenas, ¿sabéis qué tienen en común? Que son todos ellos libres. Tienen esperanzas renovadas y están deseando comenzar una nueva vida en libertad, ya sea porque escapan de la opresión de un país o de un gobierno donde son perseguidos, ya sea porque han conseguido escapar de una adicción, o ya sea porque han cumplido con un castigo y comienza una nueva vida para ellos. Todos ellos son libres y tienen por delante todo un panorama de libertad que desean vivir y que desean explorar de una manera intensa y nueva. Y es que hemos sido llamados a vivir a la libertad y por eso son felices. Por eso Pablo dice que andemos por el Espíritu y que no tenemos que volver a las viejas costumbres porque hemos sido liberados para vivir una nueva vida y transformada, ¿verdad? Pero no hemos sido llamados a un momento de libertad o a un momento de paz, podríamos decir, ¿no? Sino a toda una vida en libertad. Y sería una negligencia, un error muy grosero por nuestra parte, conformarnos con vivir de una manera en la que no podamos experimentar esta libertad. Y por eso es tan importante el día de Pentecostés. Porque Pentecostés fue el primer día, el día señalado en que el Espíritu Santo derramó sobre los discípulos de Jesús la promesa que Dios había prometido mucho tiempo antes y que el profeta Joel profetizó, ¿verdad? Como os decía antes, Pentecostés era una de las 3 celebraciones que tenía que ver con la cosecha. Y si nos fijamos bien en el Antiguo Testamento, veremos que en el Nuevo no es sino una extensión de lo que antes había dicho, ¿vale?
En el Antiguo Testamento había una celebración muy importante, la Pascua. ¿Alguien recuerda lo que era la Pascua? Cuando estaban esclavos, ¿dónde? En Egipto. Y Dios los saca de Egipto para darles una tierra prometida y una nueva vida, ¿verdad? Y bueno, podía haber sido muy fácil para Dios decir, os saco de aquí y os pongo aquí. Pero no lo hace así. Les hace atravesar un proceso. La Pascua significa que el ángel de la muerte pasó por encima de las casas del pueblo de Dios y les salvó de la muerte. Eso es lo que significa Pascua. ¿Y sabéis qué pasó después de la Pascua? Durante 50 días estuvieron andando por el desierto. Fíjate bien, 50, Pentecostés. Y a los 50 días llegaron al monte Sinaí, ¿y qué pasó? Que un tal Moisés les dio una ley. Los 10 mandamientos. ¿Os suena de algo? Los 10 mandamientos. La ley. Una ley escrita en piedra. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que la Pascua cristiana empieza ¿con qué? Con la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios que nos libra del pecado. Y 50 días después de la resurrección de Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? Pentecostés. El Espíritu Santo llega cumpliendo la promesa de Cristo y nos da una nueva ley que no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en nuestros corazones. Es la celebración de que Dios, que se hizo hombre, ahora se hace espíritu para vivir en nosotros para siempre. Y esto es muy fuerte, porque es el mismo Dios creador que renunció a todo lo que tenía para hacerse uno de nosotros, ahora se hace espíritu para vivir siempre con nosotros en nuestros corazones. Ese es el regalo de Pentecostés. ¿Cómo fue la llegada del Espíritu Santo? Pues lo hemos leído, según el relato de Hechos 2, ¿no? Fue un momento bien significativo, porque estaban todos ellos, ¿cómo? ¿Cada uno en su casa, a la de Dios? No, estaban reunidos, orando, esperando que Jesús cumpliera la promesa de la venida de su Espíritu sobre ellos. En Pentecostés todos estaban celebrando en el Antiguo Testamento lo que era la recogida de la cosecha. Pero lo que no se podían imaginar los discípulos y toda la gente que venían después es que la cosecha que Dios tenía en mente cuando llegó a Pentecostés engloba a todas las naciones del reino, ¿verdad? Es una cosecha en la que participamos todos. Y en ese día no solamente vino el Espíritu Santo, sino que cuando el Espíritu Santo vino, Pedro, que era el más usado de todos los discípulos, empezó a hablar y a proclamar el mensaje que había visto y que había oído con Jesús. Y empezó a decir, ¿conocéis estas palabras de Joel que hemos leído antes? Pues yo os digo que estas palabras se han cumplido en Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, quien murió, resucitó, y empezó a predicar, lleno del Espíritu, y la gente, aunque no hablaban el idioma de Pedro, porque muchos venían de otras regiones, de Galacia, de Filicia, entendían el mensaje y decían, ¿cómo puede ser esto posible? Que esté hablando en griego, que esté hablando en koiné, que yo soy romano y que yo soy fenicio y que yo soy... Y lo entiendo todo. Ese es el milagro de Pentecostés, ¿no? No se trata de una nueva lengua que es incomprensible, ¿no? Es un milagro de unión. ¿Recordáis el episodio de la Torre de Babel? Ahí el hombre se enorgullece tanto que quiere ser como Dios y hacer una torre tan grande que llegaría hasta Dios, y Dios dice, voy a enviar confusión para que no lleguen, porque la maldad crece conforme el hombre se hace más sabio. Pero aquí en Pentecostés no hay confusión, hay unión. ¿Para qué? Para que el Evangelio corra, para que el Evangelio se extienda, para que todo alcance una nueva dimensión. Y hay 3 señales en este día de Pentecostés que son la esencia de por qué es importante Pentecostés. Nos recuerdan 3 cosas muy sencillas. La primera lo hemos visto, es un viento recio. No es esta brisa agradable que está soplando ahora, Es un viento huracanado, fuerte, que nos habla del poder de la obra transformadora de Dios, porque de alguna manera nos recuerda que es como el viento, que nadie puede controlarlo.
Tú no puedes controlar un huracán, ni puedes controlar la dirección de un tornado, ni lo puedes crear tampoco. Así es la obra del Espíritu Santo. Nada ni nadie puede parar su obra de redención. Un viento recio. ¿Recordáis lo que le dijo Jesús a Nicodemo acerca del Espíritu Santo en Juan 3, versículo 8? Os lo voy a leer. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Pues así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu obra donde Él desea y como Él desea. Y es por obra y gracia del Espíritu Santo que estamos aquí hoy en Alginet, 2000 años después, predicando a Cristo. Porque es obra de Dios y la obra de Dios nada ni nadie la va a parar. La segunda señal tiene que ver con el fuego. ¿Recordáis algún ejemplo en la Biblia en la que aparezca algo que parece fuego, pero que realmente no es fuego? Más concretamente, allá por el Antiguo Testamento, por Éxodo. ¿Recordáis algún pasaje? ¿Profeta cuál? Elías, por ejemplo. ¿Algún otro pasaje? ¿Recordáis a un tal Moisés que se va a un monte y aparece una zarza que está como ardiendo? Dice cómo, que estaba como ardiendo, ¿verdad? Todas estas similitudes del fuego, lo que pretenden recordarnos es el poder transformador que tiene el fuego, que no deja igual nada de lo que toca. Cuando tú acercas el agua al fuego, el agua no se queda igual. Cambia, se transforma y se evapora. Pero no puede permanecer igual cuando está en contacto con el fuego. Es imposible porque el fuego lo transforma todo. Cuando tú pones un elemento en contacto con el fuego, o lo consume o lo transforma, pero no se queda igual. Y el Espíritu Santo, su obra en el creyente, tiene que ver con esto. Cuando aceptamos al Señor, cuando la gente conoce a Jesús, jamás se quedan igual. O lo aceptan o lo rechazan, pero nunca se quedan igual. Pentecostés tiene que ver con esto. Y la tercera señal tiene que ver con el fenómeno de hablar en lenguas, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la expansión, con la predicación, con hacer misión. Ahora, la pregunta hoy, y ya entramos con esto ya en materia más seria, es: ¿conoces entonces la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes saber si realmente el Espíritu Santo está en tu interior, mora en ti y eres un hijo de Dios? ¿Cuál es la prueba? Bueno, Jesús lo dice claramente en una ocasión y el apóstol también lo dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Pues es lo que vamos a ver esta mañana, ¿vale? Fijaos bien que el texto dice: el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, gozo, mansedumbre, pero habla de el fruto, no de los frutos. Uno solo. Y hay tres características que me gustaría destacar de el fruto del Espíritu. En primer lugar, el fruto del Espíritu es algo que todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos sin excepción. Si es que realmente fuiste sincero cuando le entregaste tu corazón. Así es que en tu vida tiene que haber fruto, porque el fruto del Espíritu es algo que te identifica como cristiano. A diferencia de las obras de la carne, que lo hemos leído, el fruto tiene vida en sí misma para producir más vida. ¿Se entiende esto? Vale. Y en tercer lugar, no debemos olvidar que, como todo fruto de la huerta, es un fruto que, aunque no sea nuestro, tenemos que cuidar y desarrollar. No pensemos que por ser fruto del Espíritu se desarrolla automáticamente porque el Espíritu tiene vida propia, no. Porque nosotros podemos contristar el Espíritu, podemos limitar la obra del Espíritu y podemos hacer crecer la obra del Espíritu. ¿Vale? Así es que todos estamos llamados a desarrollar este fruto, porque es la señal inequívoca de que Dios vive en nosotros. Y ahora bien, entonces, Julio, ¿cuál es el peligro de una iglesia sin el fruto del Espíritu? Bueno, pues como acabamos de decir,
aunque el Espíritu puede generar vida y crecimiento, la responsabilidad de que haya fruto, en último lugar, es nuestra. ¿Vale? Así que podría ocurrir, como dice Pablo, que aunque hemos sido llamados a vivir de una manera en libertad, nosotros, como tenemos libre albedrío, decidimos no querer vivir esa vida en libertad y querer vivir nuestra propia vida en libertad. Nos hacemos los amos de nuestra vida y somos nuestro propio Dios. ¿Podría pues ocurrir? Todos los días ocurre. ¿Y cómo es la vida de una iglesia sin ese fruto del Espíritu? Pues es una comunidad triste y sin esperanza. Mirad, ¿recordáis el pasaje de los 2 discípulos de Maús? Cuando ha muerto Jesús y van por el camino y ven que todo lo que Jesús les había dicho parece haber acabado, ¿verdad? Porque están tristes, están sin esperanza. El maestro, el que nos enseñaba todas las cosas, ha muerto. Y lo mismo ocurre con María y los discípulos. No sé si os acordáis, cuando después de la muerte de Jesús van a la tumba de Jesús, antes de ir a la tumba, durante esos 3 días que hay en el medio entre la muerte de Jesús y la resurrección, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Escondida, encerrada en una casa. ¿Para qué? Para que no hagan con ellos lo mismo que con Jesús. Están aterrados, están reunidos recordando que Jesús ya no está y que las palabras que durante tantos años les hicieron confiar tampoco están. Se dan cuenta de que anochece en Jerusalén y sus corazones también, viene la noche también. Tienen miedo como la noche de Jesús en la tormenta. ¿Recordáis los discípulos cuando tenían miedo? Porque sálvanos que perecemos. Ahí están, en ese impasse. ¿Y qué es lo que hacen para dejar de tener miedo? Cierran las puertas para que no entre nadie. ¿Y qué pasaría, hermanos, si nosotros aquí en Alginet cerramos las puertas para que no entre nadie? Y nos quedamos todos los días cantando nuestros coritos, diciendo qué bien estamos, vamos a hacer una enramada aquí para ti, para mí y para el otro. Pues es una iglesia que estaría condenada a desaparecer, ¿no? Porque cuando ya no estuviéramos nosotros no habría nada más. Y con las puertas cerradas uno no puede escuchar lo que sucede afuera. No puede escuchar el grito del mundo que sufre. Con las puertas cerradas no podemos escuchar qué es ni dónde está la oveja perdida, porque no podemos salir a buscarla. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. Y cuando vuelva el hijo pródigo y quiera decir, Señor, quiero entregarme a ti, ¿cómo va a entrar si la puerta está cerrada? Así es una iglesia que no se deja transformar por el Espíritu Santo. Es una iglesia que son como estatuas de barro. Estatuas de barro. Frágiles, como es el barro, y que no se mueven. Para decorar, ¿verdad? Así es la iglesia, hasta que Jesús insufla de ellos, en concreto en la iglesia y en los discípulos, de nuevo como en la creación, su aliento de vida, que es su Espíritu Santo. Y entonces se produce la transformación. No sé si os lo recordáis. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, ¿qué es lo primero que les dice? ¿Lo recordáis? Paz. Ni un reproche, ni un me habéis fallado pero bien, ni un ¿por qué me habéis dejado solos en la cruz? ¿Cuántos de vosotros estabais orando cuando yo estaba enfermo hasta morir? Ni una palabra de esas. Les dice que la paz, el salom, que la paz de Dios, la bendición de Dios en toda su plenitud, esté contigo y tu familia todos los días de tu vida, después de todo lo que has hecho. Jesús sabe que sus discípulos, al igual que nosotros, pues somos frágiles. Y que más de una vez se ha sorprendido de su fe pequeña y frágil, como un grano de mostaza, ¿verdad? Pero, después de decirle paz a vosotros, a esa iglesia que está sin el fruto del Espíritu en ese momento, les hace un gesto muy especial. ¿Sabéis cuál es? No les impone las manos como para orar por ellos. No les da una caricia ni un abrazo como hacen los niños y los bendice, sino que les sopla
su Espíritu y dice, recibid el Espíritu Santo. Y entonces todo empieza de nuevo. Siguen siendo vasos de barro, pero ahora ya no aman de manera frágil y viven de camino frágil, ni viven con pies de barro. De manera que cualquier cosa que me pase en la vida puede quebrantarme y puede conducirme a la más miserable desesperación. Ahora tengo una vida nueva que me impulsa a salir a contar qué es lo que Dios me ha dado y a tomar el relevo de Jesús para terminar la obra que Jesús me ha encomendado. El Espíritu de Jesús nos convierte en una iglesia viva y allí donde el Espíritu no es acogido, la iglesia queda sin transformar. Y esto es importante por lo que voy a decir ahora. Porque si una iglesia tiene un pecado, el que sea, orgullo, vanagloria, falta de amor, y no se deja transformar por el Espíritu, esa área de la iglesia queda muerta y esa iglesia no es capaz de amar con el amor de Dios, no es capaz de enseñar al mundo cómo es el carácter de Dios. Por eso es importante, porque es una iglesia que al contacto con el fuego del Espíritu no se deja transformar. La iglesia es un cuerpo del que todos formamos parte porque el Espíritu nos hace ser parte de todo. Nos enseña a vivir bajo la guía de la verdad y no bajo la guía del miedo o del placer. De manera que ya somos libres. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia? Pues que otra iglesia es posible. Una iglesia con el fruto del Espíritu. ¿Y cómo es una iglesia liberada con el Espíritu, Julio? Pues es una iglesia libre, es una iglesia unida y es una iglesia en misión. Libre, unida y en misión. Libre, ¿por qué? Porque el amor de Dios nos ha hecho libres. Repito, Dios se da, no da a los ángeles ni da a uno de sus siervos, no, Él mismo se da enteramente a sí mismo para que nosotros lo podamos compartir unos con otros. La vida de Dios está viviendo en nosotros para ser compartida. Y eso nos hace libre de cualquier adicción, problema, pecado, acontecimiento, porque es Dios mismo el que está viviendo en nosotros. No es que esté sobre nosotros de una manera puntual. ¿Recordáis que a veces en la Biblia hay textos en los que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando Jesús lee esto, o cuando Dios le anuncia a María, y vendrá el Espíritu Santo sobre ti, de una manera puntual, en un momento, para hacer la obra de Dios? Pero aquí no estamos hablando de un momento, estamos hablando de que ya vive en nosotros para siempre, con la función de formar el carácter de Cristo en nosotros y recordarnos todas las cosas que Jesús dijo. Es muy fuerte, ¿eh? Por eso, como el poder de Dios está obrando en nosotros, somos libres para vivir en el Espíritu siempre que queramos. Y Pablo dice, andar en el Espíritu, dejar las obras de la carne, porque es una barbaridad que habiendo sido liberados para vivir una vida en completa libertad, gozo y propósito, te vuelvas a tus adicciones porque te dan un momento de placer. ¿En qué cabeza cabe? ¿Verdad? Ahora, tú piensas, vale, Julio, la teoría está muy bien. Ahora, si eso es así, explícame, ¿por qué no puedo compartir el Evangelio en el instituto o a mi compañero de trabajo? ¿Por qué tengo tanto miedo, tanta vergüenza? ¿Por qué no soy capaz de tener las palabras adecuadas para decirle a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿No? Si el Espíritu todo lo puede, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Si está viviendo en mí. Bueno, es una buena pregunta. Puede que pienses que es un problema de que no amas lo suficientemente a Dios. Y pienses, si amara más al Señor, sería algo más natural en mí. Pero creo que esto es un problema porque es una pregunta errónea. Porque ¿cuál es el foco de esta pregunta? Que yo ame más a Dios. ¿Cuál es el centro de esta oración? Yo. Y no se trata de mí, se trata de Dios.
Porque si tú llegaras a comprender cuánto nos ama Dios, la inmensidad de su amor, que no tiene límites, cuando sientes y experimentas que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada jamás en el mundo podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cuando te das cuenta de todo eso y te sientes amado de esa manera, sin reservas, te caes. No puedes evitarlo. Eso te cambia. Y ahí nace el deseo de compartir y de servir. Porque eres amado en los días buenos y en los malos. Cuando sientes a Dios cerca y cuando no. Dios te ama cuando haces lo correcto y cuando no haces lo correcto. Porque su amor no se basa en quién eres tú, sino en quién es Él. El centro no eres tú, el centro es Él. No se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo en la cruz. Te ama tanto, nos ama tanto, que le duele perderte, le duele perdernos. Hasta tal punto que ha preferido, fíjate bien, morir en una cruz escarmentado y torturado a pasar un solo día más sin tu compañía. Así nos ama Dios. Y lo más increíble de todo, ¿sabes qué es? Que no puedes hacer nada para que deje de amarte. Puedes intentarlo, pero vas a fracasar. Porque el amor de Dios no se basa, como he dicho, en lo que tú eres o en lo que tú haces, sino que se basa en su naturaleza, que es amor y que no cambia. Por eso siempre está dispuesto a recibirnos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando tú entiendes esto, eres capaz de sentir la transformación del poder de Dios. Quiero que hagamos una cosa, mirad. Dice la Biblia que no hay mayor amor que aquel que pone la vida por sus hermanos. Hasta la muerte, como dice, y muerte de cruz. Quiero que mires al que está a tu derecha o a tu izquierda un momento. Mirad las caras. Y quiero que me digáis, si tú estarías dispuesto a dar tu vida de la misma manera que Dios la dio por ti. ¿Realmente sería así? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque como dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Por nuestra propia voluntad jamás podríamos, pero el Espíritu resucita lo que está muerto en nosotros. Y la diferencia es que ahora que tenemos al Espíritu en nuestro corazón, podemos amar como Dios amaba. Podemos vivir como Dios vivía. Podemos entregar nuestra vida en servicio y en amor por los demás como Él lo hacía. Sin miedo a sentirnos rechazados, sin miedo a fallar, sin miedo a que nos juzguen, sin miedo a sufrir por ello cuando oramos. Ahora, con el Espíritu en nuestra vida, sí que podemos cumplir la misión que nos fue encomendada y completar la obra de Cristo. Antes no podíamos porque teníamos corazones de piedra y el Espíritu de Dios tenía que recaer puntualmente sobre un profeta, sobre un varón, sobre un juez, de manera que decía cuál era la voluntad de Dios, el pueblo se arrepentía y entonces sí que había una gracia de Dios especial para ese momento. Pero ahora permanentemente el amor de Dios está en nosotros. Podemos hacerlo. Así que os dejo con un último pensamiento. ¿Recordáis la última cena? ¿La recordáis? ¿Sí? ¿Todavía no os habéis dormido? ¿Recordáis cómo empieza el texto de la última cena? El texto empieza diciendo, y sabía Jesús todas estas cosas, todo lo que le iba a acontecer antes de estar en el aposento alto, ¿verdad? Tenía pleno conocimiento de todo lo que le iba a acontecer. Él sabía que iba a cenar con alguien que se llamaba Tomás, que le iba no solamente a negar, sino que incluso negaría su resurrección y no creería en él. Él sabía que a su lado
había uno que se llamaba Pedro que le dijo, jamás te negaré, contigo hasta el fin del mundo. Si alguien se mete contigo, no solo le corto la oreja, sino que le corto lo que haga falta. Pues tú me vas a negar cuando una sierva te pregunte si eres amigo mío. Y lo sabía. ¿Y qué hace Jesús con los que le rechazan y con los que le engañan? Decide amarlos hasta el final. ¿Por qué? Porque Él tiene el Espíritu de Dios en plenitud, dispuesto a dar su vida por los demás. De manera que no me importa lo que vayas a hacer, porque yo sé qué tipo de persona puedes llegar a ser cuando el Espíritu Santo entra en tu vida. Por eso no se rinde con Pedro, y cuando resulta que después de resucitar se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ven, me has negado 3 veces, ¿no? Apacienta mis ovejas. Y 3 veces lo restaura, porque sabe que ahora la vida del Espíritu en Pedro va a hacer de él una persona nueva. Había un tal Judas, ¿verdad? Una persona que está deseando que muera en la cruz, que lo claven y acaben con él. Y con esa persona, ¿qué hace Jesús? Se descalza, coge un lebrillo y le empieza a lavar los pies y a quitarle la porquería de las uñas, como acto de servicio, sabiendo que por su culpa va a morir unas horas después con un sufrimiento increíble. ¿Por qué? Porque decide amarlo hasta el final. ¿Y por qué lo hace? ¿Es propia iniciativa de Jesús? Es el amor de Dios en Jesús. El mismo amor que nos capacita para nosotros. Pues bien, esa iglesia de interesados, mentirosos y traidores se convierte en esta otra iglesia. Y con esto termino. Mirad lo que dice Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el capítulo 4 que hemos leído dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser propio suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Hijo decidió dejarlo todo para venir en nuestra búsqueda. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos levantaremos también para que el mundo crea que el amor de Dios aún está disponible para transformar sus vidas? ¿O nos encerraremos como iglesia y nos dedicaremos simplemente a orar unos por otros? ¿Qué vamos a hacer? Pentecostés nos recuerda lo que tenemos que hacer. Recordar con alegría y con gozo que si bien somos salvos a través del sacrificio de Jesús, la obra del Espíritu sigue todavía en nosotros haciendo su trabajo. Filipenses dice, no he terminado todavía de trabajar contigo. Hoy recordamos que el poder de Dios no se ha cortado para salvar, que su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando más débil te sientes, más fuerte puede volverte Dios, porque usa tu debilidad como el barro para convertirlo en algo duro. Hoy recordamos que tenemos la presencia del fuego transformador a nuestro lado, que nos anima, nos purifica, nos hace de un solo sentir y nos envía al mundo para decirle que todo puede cambiar, que otra iglesia es posible. Que Dios nos bendiga.